El día de hoy vamos a estar viendo ya la última parte de la predicación de lo que hemos venido estudiando, que es el bautismo. Entonces, ya es como un resumen de todo lo que hemos venido estudiando y pues el día de hoy vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo 28, del 19 al 20 y el título de esta pequeña exposición es Testimonio Público de que hemos creído en Cristo. O sea, el bautismo es un testimonio público de que hemos creído en Cristo. Y nos vamos por favor a Mateo 28 del 19 al 20, pero antes vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, en esta tarde te damos gracias porque nos permites de nuevo reunirnos. Señor, que esta palabra que se va a predicar sea para la gloria y la honra de tu santo nombre y que caiga en tierra buena y que puedas traer fruto a nuestro corazón para que la podamos entender por medio de tu Espíritu Santo. Te pedimos todo esto en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, pues aquí en lo que es Mateo 28, 19 al 20 es cuando nuestro Señor Jesucristo ya va a subir al cielo después de que sufrió su pasión, su muerte y ya había resucitado, y aquí a cada uno de nosotros nos da una gran comisión, y así incluso en varias de sus Biblias aparece como la gran comisión, que es que ir a nosotros los que hemos creído en Cristo, ir a bautizar a los nuevos creyentes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero lo vamos a leer, que es Mateo 28 del 19 al 20. Bueno, voy a leer desde el 16. Dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban. Hablan ya de cuando todas las apariciones que hizo nuestro Señor Jesucristo después de que resucitó. Y dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, si se dan cuenta, en esta parte dice: id a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces nosotros, como lo hemos venido viendo, una vez que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, damos un paso de obediencia, que es el bautismo, y también, como ya hemos estudiado, el bautismo no salva, sino es un testimonio público de que hemos creído en Cristo. Ahora, el bautismo, ahorita vamos a irnos a Romanos, pero en este texto, el bautismo más bien es cuando el pecador confiesa a nuestro Señor Jesucristo, muere al pecado y es elevado a una vida nueva. Y nos vamos a ir por favor a Romanos 6, del 7 al 11, es decir, el bautismo, cuando la persona se bautiza, al sumergirla en agua, está haciendo como un ejemplo de cuando el Señor Jesucristo murió y resucitó. Por eso acá dice que cuando el pecador confiesa al Señor Jesús, muere al pecado y es elevado a una vida nueva. Y lo vamos a leer en Romanos 6, del 7 al 11. Y dice así la palabra de Dios: porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. O sea, por ejemplo, ayer los hermanos que se bautizaron, los sumergieron como si hubieran muerto, y ya cuando salen del agua es como si estuvieran naciendo una vida nueva. Entonces dice: porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, el pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, todos los que hemos sido bautizados, primero aceptamos a nuestro Señor Jesucristo,
Después ya nos bautizaron, fuimos bautizados, y prácticamente el bautizo fue eso, morir al mundo cuando nos sumergimos en el agua, y ya cuando salimos del agua vivir para Cristo, ¿no? Morir para el pecado, vivir para Cristo. Y acá nos vamos a Colosenses 2:12. Colosenses 2:12, y dice así la palabra de Dios: sepultaos con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Es decir, el bautismo a nosotros, como dice, o sea, si hemos participado de todo lo que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado, también participaremos de su resurrección. Y el bautismo es algo palpable de eso. Después nos vamos, por favor, otra vez nos regresamos a Romanos 6, del 4 al 6, por favor. Y dice así la palabra de Dios: porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Es decir, una vez que ya hemos sido bautizados, es una cosa muy diferente aceptar primero a nuestro Señor Jesucristo y otra muy diferente ya ser bautizados, son complemento, ¿no? O sea, yo acepto a Jesús, a nuestro Señor Jesucristo, se puede decir que en privado con la congregación, pero al bautizarme estoy dando un testimonio público de que he muerto al pecado y estoy resucitando a vida nueva. Por eso acá dice que porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así nosotros también andemos en una vida nueva. Es decir, los que hemos sido bautizados tenemos que dar testimonio público de que ya no vivimos como vivíamos antes de, sino debemos de vivir conforme Cristo nos vino a enseñar. Y esas enseñanzas vienen en la Biblia. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y voy a leer el 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Es decir, básicamente acá nosotros, una vez que hemos sido bautizados, bueno, desde antes, desde que hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo, prácticamente ya hemos muerto al pecado. ¿De qué es difícil? Sí, porque vivimos en este cuerpo que es carnal, ¿no? Pero ¿se acuerdan en otras prédicas que también hemos tenido? Pues tenemos que alimentar, más el espíritu que la carne, y eso va a depender de cada uno de nosotros. Ahora, el orden de los eventos en el que se da, o cómo se deben de dar las cosas, es que una persona primero cree en nuestro Señor Jesucristo. Por X circunstancias, y cada uno de nosotros estamos aquí, ya sea porque la mayoría de las veces alguien nos habló de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuántas veces nos resistimos, no? Pero ese es el orden de los eventos. Una persona cree en el Señor Jesucristo, y una vez que ha creído, ya decide ser bautizada. Hay muchos de nosotros que a lo mejor creímos y luego fuimos bautizados, pero hay otros que hemos creído y a lo mejor dejamos pasar cierto tiempo para ser bautizados. Y nos vamos a ir a Hechos 2:41. Y dice así la palabra de Dios: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas.
Aquí básicamente el contexto de este relato es que los apóstoles empezaron a predicar después de Pentecostés, después de que habían recibido a nuestro Señor Jesucristo empezaron a predicar. Pero vean cuál era el anhelo de las personas que escuchaban, que una vez, o sea, ellos no pensaban las cosas dos veces ni tanto tiempo, sino una vez que ellos escuchaban de lo que nuestro Señor Jesucristo había hecho en la tierra por medio de sus apóstoles, vean, los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. O sea, imagínense, era tanto el poder de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, que así debe de ser en nuestras vidas, que en el instante dijeron, ¿sabes qué? Quiero ser bautizado. Y los bautizaban. Nos vamos a Hechos 16. Del 14 al 15. Aquí habla del caso de una mujer, lo vamos a leer. Dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. O sea, aquí básicamente nos habla de esta persona que se llamaba Lidia, que adoraba a Dios y empezó a oír todo lo que Pablo predicaba de Dios. Y ella en el instante dijo, ¿sabes qué? Quiero ser bautizada. Pero vean, no solamente fue bautizada ella, y como veíamos también la semana pasada con Cornelio, también fue bautizada toda su familia. E incluso le pedía a los apóstoles que entraran en su casa y que se quedaran con ella. No, o sea, vean, o sea, a lo mejor ahorita las personas que se bautizaron y las que no se han bautizado pero han creído en nuestro Señor Jesucristo, a lo mejor todavía la piensan, ¿no? Para bautizarse. De que, ay, ¿qué voy a lo mejor, qué van a decir de mí? A lo mejor personas o familia que aún no ha creído, no sé, puede haber muchísimos pretextos, pero vean cómo en la Biblia nos habla de que las personas escuchaban el Evangelio por medio de los apóstoles y luego eran bautizados, o sea, no se esperaban. Ellos decían, yo quiero ser bautizado. Y después, un ejemplo de eso es el etíope que fue bautizado por Felipe. Y acá dice una leyenda, dice, un nuevo creyente debería de desear ser bautizado lo antes posible. O sea, ya aceptaste a Jesucristo, bautízate lo antes posible, porque no sabrás si a lo mejor al rato vas a vivir o mañana, etc. Y nos vamos a ir a Hechos 8, igual ahí mismo en Hechos, pero nos vamos a Hechos 8 de 35 a 36. Pero vamos a leer desde el 26, que es la historia de Felipe y el etíope. Y dice así, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino,
llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe, el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Vean, este es un claro ejemplo de cómo aquí muchos de nosotros, y es el gran llamado que tenemos, va a haber personas que estén deseosas de conocer a nuestro Señor Jesucristo, pero no va a haber nadie que les explique, o ellos mismos no van a poder interpretar las Escrituras por muchas razones. Pero vean cómo nosotros podemos ser usados como Felipe. O sea, Felipe llegó y le empezó a explicar. ¿Cuántos de nosotros le hemos explicado a una persona a lo mejor ciertas cosas de la palabra de Dios que no entiende? Y el Espíritu Santo nos da palabra y a ellos les ilumina para que puedan entender lo que dice las Escrituras. Pero vean, aquí lo que llama la atención es del eunuco que pregunta. O sea, ya le había explicado Felipe quién era la persona de que se hablaba en Isaías, que era nuestro Señor Jesucristo. Y vean cómo Felipe no perdió la oportunidad de hablarle de Él. No, o sea, no dijo, vuelvo mañana o después que nos encontremos en el camino, no. Y vean cómo el Espíritu Santo hizo o puso el deseo en el eunuco de que se bautizara. Y vean aquí cómo dice la palabra de Dios, el eunuco le pregunta a Felipe, ¿qué impide que yo sea bautizado? Para los hermanos que se bautizaron ayer, a lo mejor algunos de ustedes en algún momento antes de ser bautizados se hicieron esta pregunta, ¿qué impide que yo sea bautizado? No, o sea, nada. O sea, una vez que nosotros hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo, o sea, podemos ser bautizados luego. Y vean, como les digo, en el Nuevo Testamento hay muchos ejemplos de personas, como lo vimos con Cornelio la semana pasada, como lo estamos viendo ahorita con el eunuco, de que dijo, ¿sabes qué? Bautízame. Así deberíamos nosotros tener ese deseo de primero morir al pecado, recibir a nuestro Señor Jesucristo y después estar deseosos de ser bautizados. Y retomando lo que decía Aldo la semana pasada, no bautizarse es un acto de desobediencia a Dios. Entonces, para aquellos hermanos que a lo mejor no se han bautizado, pues se les invita a que den ese paso, si ya han recibido a nuestro Señor Jesucristo. Y acá en conclusión dice, el bautismo cristiano es un testimonio externo de lo que ha ocurrido internamente en la vida de un creyente. O sea, vean qué profundo. O sea, como les menciono, nosotros cuando recibimos a nuestro Señor Jesucristo, o al menos así yo lo pensaba, los problemas se van a ir súper rápido. O sea, todo va a cambiar en un instante. No, o sea, ese cambio va siendo paulatino, va siendo poco a poco. Pero vean estas palabras tan profundas. El bautismo cristiano es un testimonio externo de lo que ha ocurrido internamente en la vida de un creyente. O sea, nosotros hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo, nos ha ido transformando poco a poco, pero eso ya un ejemplo palpable es cuando el creyente se bautiza por convicción propia. Por eso, y como han dicho igual en otras predicaciones referentes a este tema, por eso los bebés no se pueden bautizar, porque ellos no son conscientes de su pecado. En cambio, los grandes, como creo que ayer sí se bautizó la niña, ella no, como los grandes, pues ya nos podemos bautizar porque ya estamos conscientes, ¿no?, de que hemos muerto al pecado y vamos a vivir para Cristo. Entonces, hermanos, pues con esto, como les digo, es como un resumen de todo lo que ya se habló sobre el bautismo. Cerraríamos este tema y pues se les invita a que los hermanos que no se han bautizado por alguna razón pidan a Dios que ponga en su corazón ser bautizados, ¿no? Y para que podamos dar testimonio público de que hemos muerto al pecado y vivimos para Cristo.
Y a los hermanos que se bautizaron, muchas felicidades. Y pues sería todo. Les digo, es un resumen de todo lo que estudiamos para el bautismo. Bueno, hermanos, si se gustan poner de pie, vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, en esta tarde te damos gracias, Señor, por todas las bendiciones que hemos recibido de tu parte. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Gracias por la vida de los hermanos que el día de ayer les permitiste bautizarse, Señor. Que nos mantengamos firmes en tu palabra, Señor, que nosotros menguemos para que tú brilles en cada uno de nosotros, Señor, que si nos das la oportunidad de predicarle a las personas, lo hagamos, Señor, así como Felipe le predicó al eunuco, porque no sabemos, Señor, si alguno de ellos va a creer en ti, así como cuando creían multitudes, cuando los apóstoles predicaban, Señor. Envíanos para que podamos predicar tu palabra en estos tiempos que son muy complicados para la humanidad. Señor, te damos gracias por estas enseñanzas que encontramos en tu palabra, que nunca nos cansemos de leerla, Señor, que nunca nos cansemos de buscarte, que en nuestro día a día te oremos, leamos tu palabra, porque ese es nuestro manual de vida. Señor, todo lo que necesitamos saber se encuentra ahí. Gracias, Señor, por todo este tiempo que nos has permitido estar aquí con nuestros hermanos, desde que te hemos aceptado como nuestro único y nuestro suficiente Salvador. Ayúdanos a mantenernos firmes en ti. Te damos gracias y te lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.